Bueno, pues nada, en primer lugar, agradeceros a todas y a todos acudir a este acto por el 100 aniversario de la Revolución de Octubre. Un acto que, bueno, pues como imaginaréis, para la organización del Partido Comunista de los Pueblos de España y para su juventud tiene una especial trascendencia, ¿no?, en la organización en Alicante. Como decía, ¿no?, este acto es marcado en el 100 aniversario de la Revolución de Octubre. Este 100 aniversario, bueno, yo tampoco me voy a meter en mucho jaleo, porque para eso está el camarada Víctor Lucas, miembro de la... José Mari, madre mía. Estoy con Víctor, tu hermano. José Mari. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Tenemos aquí al camarada José Mari, miembro de la Comisión de la Memoria Histórica del Comité Central del PCP, para, bueno, ahora os haré una breve exposición, esperemos breve, exposición un poco de las tareas y de las enseñanzas de la Revolución de Octubre, ¿vale? Pero bueno, yo quería hacer una pequeña presentación, teniendo en cuenta que, bueno, este 100 aniversario, al igual que realmente el 90 y el 80, pero bueno, este 100 aniversario está enmarcado, bueno, como todos sabréis y todas sabréis, bueno, seguimos subidos en la crisis estructural del sistema. 100 años después siguen siendo exactamente las mismas clases, siguen siendo exactamente las mismas causas y sigue siendo exactamente el mismo enemigo común. Actualmente, pues como estamos viendo, ¿no?, el sistema capitalista en esa crisis de sobreproducción, una crisis sistémica y estructural, bueno, pues la única salida que encuentra a seguir recuperando su tasa de ganancia, pues sigue siendo la guerra imperialista, el expolio de los pueblos. Sigue siendo el recorte de los servicios más básicos como la educación, la sanidad, las pensiones. Sigue siendo el recorte de los derechos democráticos, como estamos viendo estos días, ¿no?, con la que se está montando en Cataluña. Sigue siendo la devaluación de la fuerza de trabajo y, por supuesto, también sigue siendo el incremento de la violencia patriarcal sobre las mujeres como forma de seguir aumentando su tasa de ganancia, ¿no? Frente a quienes entienden que este 100 aniversario, bueno, pues es una especie de fecha icónica o algo para recordar de viejas leyendas o para tener ahí como las momias del mar, para los y las comunistas del PCP y su juventud, este 100 aniversario, como decía, viene enmarcado en un momento en el que tenemos claro que la salida a esta crisis es una salida revolucionaria, es una salida en la que, bueno, no existen recetas mágicas, simplemente la organización del pueblo trabajador y de los sectores populares podrá revocar, ¿no?, esta situación y por la toma del poder. Y, por supuesto, para nosotros este 100 aniversario sigue siendo, bueno, son una serie de enseñanzas que intentamos aplicar, bueno, dentro de nuestras medidas. Una de las enseñanzas que el partido bolchevique y, bueno, toda su militancia nos mostró y nos cedió al conjunto de clase trabajadora internacional, y que nosotros seguimos intentando aplicar desde lo más concreto, desde nuestra acción más cotidiana hasta nuestros posicionamientos más generales, ¿vale? Por tanto, la tarea, como bien dicen nuestros carteles, la tarea, al igual que ayer y hoy, sigue siendo la revolución. Sin más, paso a darle la palabra a la camarada Alba, que tiene cosas muy bonitas que contaros. Bueno, pues yo hoy sí que he venido a hablar de mi libro, así que estoy aquí para presentar un libro que hemos editado desde el Comité Comarcal del Alacantí, del Partido Comunista de los Pueblos de España, y sobre todo las mujeres de ese comité y del partido. Es un libro de textos de Alexandra Kollontai y obviamente lo hacemos coincidir con este 100 aniversario de la Revolución, pues como bien nos explicará ahora el camarada José Mari, las circunstancias que estaban en ese momento en Rusia, ¿no?, la hambruna, la explotación, la represión, todo ello conllevaba una serie de circunstancias que 100 años antes hicieron explotar ese granito histórico para la clase trabajadora, y es fundamental resaltar el papel de la mujer en ese hito, ¿no? Muy poca gente sabe que la revolución empezó un 23 de febrero, un 8 de marzo en el calendario occidental, y fue comenzado por las mujeres, por trabajadoras de una fábrica textil de Petrogrado, que ese día se levantaron contra la explotación y salieron a las calles a combatirla,
y a gritos de queremos pan y debatiendo y llamando a sus compañeros de trabajo, consiguieron aunar a más de 90.000 personas en Petrogrado en lucha de ese régimen zarista que los estaba acribillando. Ese 23 de febrero, como he dicho, fue el primer día de la revolución socialista que culminaría en octubre. Pues bien, por eso nosotras queríamos rendir homenaje a estas mujeres que lucharon por nosotras y por nosotros, por los trabajadores y las trabajadoras del mundo, pero no sobre todo rendir homenaje, sino que queríamos que esos ideales que ellas defendían y que consiguieron que esos logros para las mujeres en la revolución socialista, como fueron el matrimonio civil, el derecho al aborto, los jardines de infancia, la socialización de los medios de producción, obviamente, que nos influyó directamente a nosotras, llegasen hoy a nuestros días, ¿no? Bueno, pues para ello hemos editado este libro, como he dicho, es de Alexandra Kollontai. Alexandra Kollontai fue la primera mujer miembro del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado, que era el principal foco del movimiento obrero y revolucionario. Fue miembro del Comité Central, fue comisaria del pueblo para la asistencia pública, la primera mujer ministra, fue impulsora del primer Congreso de Trabajadoras de toda Rusia y miembro del Consejo Editorial de Komunitska, Mujer en Comunista, que era la revista del Zenotdel, que era el organismo impulsor de la participación de las mujeres en la vida pública, y también fue la primera embajadora en la historia. Pues hemos editado este libro que lleva una serie de textos que hablan de temas que ella consideraba vitales para la liberación de la mujer desde 1910 a 1930 más o menos, pero que si lo leéis veis que es incluso avanzado para hoy en nuestro tiempo. Tiene ideas muy desarrolladas, ideas claves para la liberación de la mujer trabajadora y obviamente en la construcción del socialismo. Textos como el comunismo y la familia, o las relaciones sexuales y la lucha de clases, ¿no? Y poco más que decir. Lo hemos editado con mucho cariño revolucionario, esperamos que os resulte muy interesante, y si os parece bien voy a leer un fragmento que habla sobre la participación de las mujeres en la revolución, que nadie mejor que Alexandra Kollontai para explicarnos ese hito y esa participación de las mujeres trabajadoras. Las mujeres combatientes en los días de la Revolución de Octubre, en 1927. ¿Quiénes fueron las mujeres que participaron en la Gran Revolución de Octubre? ¿Fueron casos aislados? No. Hubo multitudes de ellas, decenas, centenas de miles de heroínas anónimas que marcharon, codo con codo, con los obreros y campesinos, bajo la bandera roja y la consigna de los soviets, pasando sobre las ruinas de la teocracia zarista hacia un nuevo futuro. Si uno mira hacia atrás, al pasado, uno puede verlas, masas de heroínas anónimas que Octubre encontró viviendo en ciudades desfallecientes, en aldeas empobrecidas, saqueadas por la guerra. Una bufanda en la cabeza, raras veces una pañoleta roja, un vestido gastado, un abrigo de invierno remendado. Jóvenes y adultas, obreras y campesinas, esposas de soldados y amas de casa pobres de la ciudad. Muy raro, mucho más raro en aquellos días, mujeres trabajadoras de oficina y profesionales, educadas y cultas. Pero hubo también mujeres de la inteligencia entre las que llevaron la bandera roja a la victoria en octubre. Maestras, empleadas de oficina, jóvenes estudiantes de las escuelas secundarias y universidades, doctoras, marchaban alegres, desprendidas y resueltas. Iban a donde se les enviara, al frente, se ponían una gorra de soldado y se convertían en combatientes del Ejército Rojo. Si portaban el brazalete rojo, entonces iban con prisa a las unidades de primeros auxilios para ayudar al Frente Rojo contra Kerensky en Katchina. Trabajaban también en las comunicaciones del ejército, trabajaban alegres, con la convicción de que algo trascendental estaba ocurriendo y que todos éramos pequeños engranajes de una revolución única en su clase. En las aldeas, las campesinas, sus esposos habían sido enviados al frente, tomaron la tierra de los terratenientes y sacaron a la aristocracia de los nidos donde habían vivido durante siglos. Cuando uno recuerda los eventos de octubre, no ve rostros individuales, sino masas, incontables masas, oleadas de humanidad. Donde quiera que se mire se ve hombres en reuniones, mítines, manifestaciones. Todavía no están seguros de lo que quieren, porque están luchando,
pero saben una cosa: no soportarán más la guerra, tampoco quieren a los terratenientes y a los ricos. En el año 1917, el gran océano humano se levanta y se mueve, y en gran parte ese océano está formado por mujeres. Algún día la historia escribirá sobre las proezas de esas heroínas anónimas de la Revolución que murieron en el frente, que fueron asesinadas por los blancos y que soportaron las innumerables privaciones de los primeros años de la Revolución, pero continuaron enarbolando la bandera roja del poder soviético y el comunismo. Esas heroínas anónimas que murieron por conquistar una nueva vida para el pueblo trabajador durante la gran Revolución de Octubre, ante quienes la joven república ahora se inclina en reconocimiento, mientras su juventud, alegre y entusiasta, emprende la construcción de la base del socialismo. Sin embargo, de ese mar de mujeres en bufandas y gorras desgastadas, emergen inevitablemente las figuras de aquellas mujeres a quienes el historiador dedicará una atención especial, cuando dentro de muchos años escriba sobre la gran Revolución de Octubre y su líder, Lenin. Bueno, y por terminar, que se me había olvidado, no pienso yo mucho en el dinero, el precio son 10 euros y de los cuales 4, si no me equivoco, serán destinados a la compra de un local nuevo para nuestro partido, para el Partido Comunista de los Pueblos de España en Madrid, nuestra sede central. Así que, si los queréis, allí los tenemos. Muchas gracias. Bueno, camaradas, buenas tardes a todos y a todas. Deciros que hoy me siento especialmente contento de estar aquí con todos vosotros, porque hoy fluye en mí no solo el ADN bolchevique, sino es que me siento hoy más prosoviético que en 1980, cuando me acusaban de ser prosoviético peyorativamente. Hoy la historia demuestra que llevábamos razón, lo voy a intentar demostrar, que somos y seremos prosoviéticos porque es una necesidad objetiva para los revolucionarios ser prosoviéticos, y demostrar que ser prosoviético es ser revolucionario. Por lo tanto, eso es un poco la hipótesis de la pequeña charla que yo voy a plantear. Deciros también que hoy o este año se celebra también el aniversario del Capital, de la publicación del Capital. 100 años de la Revolución y 150 de la publicación del Capital, ¿vale? Por lo tanto, es también de una significación importantísima y coyunturalmente para analizar. Es decir, a 100 años de la Revolución, el marxismo y el leninismo tienen plena vigencia y actualidad, como voy a intentar demostrar. Bueno, como ya me conocéis muchos y muchas camaradas, yo tengo una tendencia natural y otra adquirida de prolongar mis intervenciones más allá de lo que humanamente es posible. Entonces ya le he dado órdenes al camarada de que me avise de una manera no violenta, pero sí contundente. Por lo tanto, tenía preparado una intervención de hora y media que me ha dejado reducida a 45 minutos. Procuraré cumplir fielmente lo de los 45 minutos. Dicho lo del aniversario del Capital, empiezo a comentaros no historiográficamente, no históricamente lo que fue el proceso revolucionario. No tengáis ninguna duda que podría contarlo. No quisiera empezar desde 1905 a contar cómo fue el proceso revolucionario con nombres, apellidos, frentes de guerra y personajes importantes. No, se trata de, a 100 años de la Revolución, qué ideas importantes que se puedan utilizar hoy, ¿vale? Son plenamente vigentes. La primera idea es que yo he entresacado, es que la Revolución Socialista de Octubre nos salvó de un mundo unipolar. En 1917, recordar cómo estaba el imperialismo,
unas breves pinceladas, guerra entre países capitalistas en Europa, ¿vale? Potencia colonial importante Inglaterra, Estados Unidos en plena expansión buscando el territorio euroasiático, objetivo que hoy día tienen clarísimamente, y ya lo coloco también como un elemento determinante de una de las conclusiones del debate, la necesidad de la lucha antiimperialista. Esa marcha de los Estados Unidos a partir de la segunda mitad del siglo XIX buscando el espacio euroasiático, es decir, buscando a China y Rusia, tuvieron su actualización después de la Segunda Guerra Mundial, también antes, pero después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo con los gobiernos de determinados presidentes que citar aquí me produce ampollas. ¿Vale? Pero hay dos grandes teóricos del imperialismo norteamericano que lo voy a citar en este marco, que son Brzezinski y Henry Kissinger, que son los dos grandes teóricos del imperialismo no actual, pero sí muy contemporáneo. Ambos tienen distintas teorías sobre el imperialismo, mientras Brzezinski quiere que Estados Unidos sea el único poder existente en el mundo, para lo cual hay que agredir a quien corresponda. Henry Kissinger, un poco más inteligente que el polaco reaccionario plantea claramente la necesidad de compartir los espacios imperialistas con la actual Rusia capitalista. Pero ambos tienen el mismo objetivo, convertir a Estados Unidos en el gran agente imperial, en el rey del mundo. ¿Vale? Bueno, eso no es nuevo, ya lo era en la segunda mitad del siglo XIX, esa tendencia de Estados Unidos a conquistar Hawái, las Filipinas, que se las quitó a España. Bueno, pero como somos amigos suyos, creo que nos enfadarán. ¿Vale? Y más una serie de islas que utilizaron como bases militares en dirección hacia China, en dirección hacia ese enorme espacio que es Euroasia, lleno de riquezas, población, etcétera, etcétera. Bueno, pues la revolución de 1917 cortó ese mecanismo. El mecanismo de la unipolaridad, ¿vale? De convertir a Estados Unidos y su primo hermano Inglaterra en el agente único a nivel mundial. A mí me parece que eso no es importante. Romper la tendencia natural del imperialismo. Claro, solo fue posible porque a un teórico del imperialismo como Lenin no se le podía escapar perfectamente el tema del imperialismo, cosa que a Marx, por ejemplo, excepto en la última edición del Capital suya, que sí que dice el mundo ha cambiado, están apareciendo los imperios, pero realmente el gran teórico del antiimperialismo o del imperialismo fue Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Por lo tanto, ya el primer gran acontecimiento fue este que os estoy comentando, de la ruptura unipolar, del mundo unipolar que pretendía el imperialismo. A mí me parece que fue un hecho trascendente, vital, importante en la historia mundial y en la historia de los pueblos. Después, también demostró esta revolución que el marxismo-leninismo no era un recetario general de aplicación mecánica a cualquier realidad, sino un análisis de la praxis histórica y de la cosmovisión integral. Es decir, el marxismo se revitalizó con la Revolución de Octubre. Era ya una ciencia positiva, era una ciencia importante, era una ciencia determinante, era la ciencia del proletariado, pero cuando Lenin y los bolcheviques lo llevan a la práctica, se convierte en el vademecum. O sea, no es posible ya hablar de Revolución de Octubre sin marxismo, y no es posible hablar de Revolución de Octubre sin leninismo, porque ambos dos elementos se complementan. Por lo tanto, la revitalización del marxismo como doctrina, que no es que estuviera muerta, pero sí estaba pelín aletargada después de la derrota de la Comuna de París, ¿vale?, se convierte en plena actualidad. Deciros una cita que recuerdo de memoria, que en 1918 se publicaron más ediciones del Capital que
que desde 1848. Se revitalizó, todo el mundo quería saber qué era el capitalismo, qué era el marxismo, qué era la filosofía materialista, qué era el empirocriticismo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, segunda aportación importante, revitalización de la teoría marxista, de la teoría revolucionaria. La tercera aportación fue la del análisis dialéctico de las condiciones objetivas y subjetivas. Nadie como Lenin. A ver, Lenin se parece mucho a mi amado Fidel Castro, porque Fidel Castro y Lenin veían detrás de la esquina. Es decir, si ha habido dos grandes genios de la aplicación de la ciencia, del materialismo histórico y del marxismo, son, desde mi punto de vista, permitírmelo, son Lenin y Fidel Castro. Ambos dos tuvieron la enorme capacidad dialéctica, intelectual y política de ver donde no veía nadie, de entender donde no entendía nadie o muy pocos, de comprender y entender las situaciones en las que la mayoría pasaba de puntillas. Bueno, pues fue ese genio, Lenin, ¿vale?, el que fue capaz de interpretar los momentos, los tiempos históricos y las condiciones objetivas y subjetivas de la revolución, que también fue de una aportación importantísima. Recordar que Lenin, en las tesis de abril, cuando le preguntan, bueno, Vladimir, ¿hacemos ya la revolución? Cuando lo reciben en la estación de Finlandia, él dijo, ayer era pronto, mañana es tarde, hoy hay que hacerla. Esa capacidad de comprensión de los tiempos históricos venía de la capacidad de la interpretación de Lenin para entender las condiciones objetivas en las que se encontraba el proceso revolucionario y las condiciones subjetivas. Es decir, se daba cuenta que en Rusia ya nadie quería, por supuesto, al zarismo, pero ya casi nadie quería a la burguesía de Kerensky. Él se dio perfectamente cuenta de esas condiciones, porque además había condiciones objetivas, la guerra, la miseria, la represión, los golpes, etcétera, 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 y él se daba cuenta otros también, pero él mucho más, se daba cuenta que estaban dadas ya las condiciones objetivas para los procesos revolucionarios. Sí, pero también hoy hay condiciones objetivas para que los pueblos hagan sus propias revoluciones y no las hacen. ¿Y por qué no? Pues porque no estaban dadas las condiciones objetivas. Porque él fue el que fue capaz de interpretar que el pueblo sí que quería hacer la revolución. El proletariado quería. O sea, no es como ahora que no creen en la revolución. Cuando les dices, si es que hay que hacer la revolución, y dicen, o sea, a ver, déjamelo para el fin de semana, después del partido del Hércules. O sea, no están, a ver, subjetivamente no creen en los procesos revolucionarios. Las masas, no solo el Ejército Rojo, las masas rusas en 1917 querían la revolución. Ese factor subjetivo, ese fue determinante. ¿Quién le dio contenido? ¿Quién le dio marco conceptual? ¿Quién filosóficamente y políticamente le dio cobertura a tal hecho? Lenin y los bolcheviques. Pero sobre todo Lenin, cuando acuñaba consignas, pero además con una enorme capacidad de hacer consignas para el momento, ¿vale? Para el momento. Él decía, la revolución es los soviets, es decir, la democracia directa más la electrificación. Entendía perfectamente en determinado momento cuál era la consigna. Lo que en estos momentos las masas están pidiendo es pan, paz, tierra.
me permitís que haga un pequeño culto a la personalidad, yo que no soy dado al culto a la personalidad, para nada, pero es que ante un hombre de la capacidad de Lenin, o sea, es de chapó, porque como también fue una aportación de la revolución, su figura la voy a citar permanentemente hasta que os aburra, camarada, y cuando os aburra, pues me lo decís, levantáis la mano, vale, José Mari, ya te está pasando un poquito, con Lenin habla de otra cosa. Bueno, ¿cómo voy? Voy bien. Bueno, pues esas condiciones objetivas y subjetivas, esas condiciones objetivas también fueron fruto de la Revolución Socialista de Octubre, del análisis de todo eso para explicarnos 100 años más tarde a los aquí presentes y a algunos ausentes, ¿vale?, que hay que contar para hacer los procesos revolucionarios con las condiciones objetivas y con las condiciones subjetivas. Pero yo quiero agregar una cosita muy importante. Para que existieran las condiciones subjetivas, no surgieron de la noche a la mañana y como consecuencia alguna aquelarre extraño. No, no. Los bolcheviques venían trabajando ideológicamente a las masas desde 1905. O sea, 1917 es la conclusión, porque desde 1905 cientos de activistas bolcheviques, que no mencheviques, y ahora hablaremos de nuestros queridos socialdemócratas, ¿vale? Los bolcheviques fueron los que fueron preparando, naturalmente, a un pueblo inculto, no le vas a ir con las obras completas de Kierkegaard, no. Pero fueron a las aldeas a explicar que era un kulak, fueron a las aldeas a explicar que era el zarismo, fueron a las aldeas a explicar qué era la unidad proletaria frente a los procesos revolucionarios, explicaros quiénes eran los mencheviques, sus aliados eseristas, octubristas, etcétera, ¿vale? Explicaron todo eso en una lenta pedagogía, fácil de entender por masas ignorantes, bueno, analfabetas, ¿vale? Ese es un aprendizaje de octubre. Octubre se pudo dar porque se dio en 1905. ¿Qué debería hacer un revolucionario hoy? Pues yo creo que hacer lo mismo. Ir creando las condiciones ideológicas en las masas que en principio no son receptivas porque son casi autistas, ir sentando las bases para que vayan captando el mensaje. No es fácil, eso es fácil, no es fácil, ese es el reto. Porque ya os explicaré después, o os comentaré, que cuando ya estaban dadas las condiciones subjetivas, fue facilísimo hacer la revolución porque el propio proletariado la pidió, superó en muchos casos a la dirigencia bolchevique, que había que echarle bemoles. Multitud de guardias rojos salidos de las fábricas superaban en bastantes, no en muchos, en bastantes casos, a la dirección bolchevique, que ya era revolucionaria. ¿Y es por qué? Porque se había sembrado, porque se les había explicado, porque había quedado en ellos todas las ideas que les estaban diciendo, y cuando se dio el marco, ¿vale?, el marco físico-químico, ¿vale?, ellos ya lo entendieron, porque de repente de la noche a la mañana no van a comprenderlo. Pero si no, no comprenden nuestros más gloriosos ilustrados. Pero si cogéis a nuestra pequeña intelectualidad burguesa, y es que es patética oírla, llevan muchos años en la universidad, saben idiomas, incluido el hitita y el sánscrito. Pues no les sirve de nada, no comprenden la realidad. Entonces, comprendámosla como bolcheviques, como revolucionarios. La batalla ideológica, la batalla de las ideas es determinante, es fundamental. No puede aparecer hoy, pero puede aparecer cuando las masas quieran hacer el proceso revolucionario, cuando quieran. Nosotros le diremos que ya de ya, pero la van a hacer cuando ellas quieran. ¿Y cuándo lo harán? Cuando ellas estén maduras para la comprensión de los fenómenos. Porque condiciones objetivas ya hay. ¡Madre mía! Pero sí, si es que lo que queráis, o sea, ¿cuántas barbaridades podemos decir que ha hecho hoy la burguesía en España y en el mundo? 300.000, ¿eh? Bueno, vale, pues eso está ahí. Pero
entender que es necesario combatir organizándose, que ya hablaré de ese tema, organizándose para acabar con el capitalismo, eso es un proceso de madurez que requiere horas, debates, no libros, alguno también. No hay que ser una rata de biblioteca, hay que tener sentido común y conciencia de clase, de que uno pertenece a una clase que está enfrentada a la otra, que nos explota, y que aunque nos explote con hilo musical, nos explota. Bueno, todo eso no es nada fácil, ¿eh? Yo os invito a que habléis con cualquier persona trabajadora y veréis cómo reproducen mecánicamente los telediarios. Bueno, y deciros que el telediario es peor, es una bazofia todo lo que se oye y se escucha. No solo es que mientan, es que mienten además criminalmente mal. Bien, pues eso también se dio. Acabó en Rusia la revolución con la autocracia, que es el zarismo, ¿no? Yo os invito a que leáis algún libro de algún autor, pues del propio Tolstoy, sobre cómo era la Rusia del zarismo. ¿Vale? Bueno, yo que a ver, ¿qué se me ocurre decir? Pues Tejero al lado de Rasputín y compañía, un voluntario de la Cruz Roja. O sea, horrible, el nepotismo más absoluto, los crímenes más increíbles. Bueno, ¿sabéis que el zarismo mató al hermano de Lenin, lo ahorcó? ¿Vale? Entre otras cosas. ¿Vale? O sea, salvajes, ¿vale? Pero es que salvajes también se están dando ahora, es que están muy salvajes. Y sin embargo, todo eso no eleva el nivel, porque los aparatos de propaganda, los aparatos ideológicos, algo que Lenin ya, ahora os diré la cantidad de publicaciones bolcheviques que hubo en 1917, cientos, miles, se publicaban periódicos y revistas, ahora no es tan fácil, pero se publicaban miles, dando respuesta a los grandes y a los pequeños problemas. Todo eso le permitía al partido ir a explicarle a las masas por qué les habían subido el pan o por qué le subían la sal, elemento fundamental del campesino ruso. Bueno, pues todo eso, es decir, la Revolución de Octubre acaba con la autocracia, pero lo que más importante, y aquí sí que me lo pide el cuerpo, es, hostia, no cayeron en la trampa los bolcheviques de Kerensky y la burguesía. Llegó Kerensky y le dijo, mira, con este gobierno provisional vamos a sentar las bases de la democracia. Vale, dijo, y dijeron los mencheviques, vale, sí, de acuerdo. Es decir, toda esa banda de socialdemócratas que conocemos dicen, sí, que lo que hay que salvar es el Estado de Derecho, sí, el gobierno provisional que nos va a traer las libertades, sí. Bueno, vamos a continuar un poco la guerra, muriendo algunos miles más de vosotros, pero no importa, no pasa nada, moriréis por la democracia. Y llegan los bolcheviques y Lenin dice, tururo, a ver, vosotros burgueses sois un grano en el culo del proceso revolucionario y vais a ser superados. Y efectivamente, las consignas de los bolcheviques es ningún poder al gobierno provisional, todo el poder a los soviets, todo el poder a las asociaciones de obreros, campesinos y soldados, todo el poder constituyente y constituido a los trabajadores y al gobierno provisional que le ondulen. Naturalmente entenderéis cómo se puso los mencheviques, tanto es así que recordáis que Lenin murió de apoplejía como consecuencia de los disparos que le originó un menchevique, es decir, un socialdemócrata, es decir, uno del PSOE o de otro partido, ¿vale?, de esos modernos socialdemócratas de la Constitución, del constitucionalismo y tal, ¿vale? Y nos privó de un hombre que hubiera sido determinante en el proceso posterior de la toma del poder revolucionario, ¿vale? Pues murió como consecuencia de los disparos de un socialdemócrata que se vio superado. Es decir,
Importantísimo, otra idea de octubre, la necesidad de superar a la socialdemocracia. La socialdemocracia, si allí era terrible, porque además permitía continuar la guerra, la continuó. De hecho, en la Duma, en el Parlamento, se votó la continuidad de la guerra. Murieron otros varios miles de campesinos y soldados, ¿vale? Y eso ya fue definitivo para las masas orientadas por bolcheviques para hacer la revolución en octubre del 17. Pero igual que pasaría con la Primera Guerra Mundial, donde la socialdemocracia apoyó también los presupuestos de guerra de la burguesía francesa y de la burguesía alemana, en Rusia en 1917, los mencheviques, los socialdemócratas de todo pelaje apoyaron a un gobierno provisional frente a unas masas que estaban pidiéndose a gritos la revolución y que se estaban pasando con armas y bagajes a la Guardia Roja. Porque quien inicia la revolución no es los destacamentos de soldados que huyen de la guerra, es la Guardia Roja, es decir, los soldados armados, perdón, los trabajadores armados que salen de las fábricas armadas. A eso se unen los destacamentos, ¿vale? Por lo tanto, es el proletariado quien hace el proceso revolucionario. No son 4 soldados deslavajados de sus unidades, no. Es el pueblo, el proletariado, los trabajadores, las trabajadoras. Lleva razón ella cuando decía que muchas mujeres murieron. Es que hay que solo mirar las crónicas de los sucesos de octubre en Petrogrado para ver el papel de las mujeres bolcheviques manejando ametralladoras. A mí se me pone la piel de punta. Bueno, pues eso también importantísimo. La batalla contra el reformismo, la superación de la socialdemocracia, se llame como se llame, y actúe como actúe, ¿vale? O sea, el objetivo es la revolución, no la gestión del capitalismo, y menos en procesos como esos. ¿Cómo? Estoy quedando seco. Una idea fundamental también de la revolución, porque algunos ilustrados, que ahora os digo que se acaban de publicar cantidad de libros. El otro día, como ahora estoy jubilado, pues me da por mirar cosas raras y extrañas. Y resulta que estuve mirando por internet la cantidad de libros que se están publicando sobre la Revolución de Octubre. Bueno, algunos de ellos por anticomunistas. Podéis imaginar, lo mejor de cada casa. Hablando de los crímenes, o sea, yo ahora leeré en la segunda parte, antes de que me avise el camarada, os leeré las aportaciones de la revolución para la sociedad soviética. Cómo influyó en el mundo, además, a todos los niveles. Bueno, pues han publicado cientos de libros sobre la Revolución de Octubre. Naturalmente ningún debate en los medios de comunicación se obvia, no existe 100 años de la Revolución de Octubre. ¿Qué tienen que decir esos? Si eso es el pasado. Bueno, pues deciros que el objetivo fundamental, que eso es otra cosa también a tener presente como idea, el objetivo fundamental de la revolución no es llevar a la pequeña burguesía y a los grandes grupos oligárquicos al poder. Fue hacer la revolución para los obreros, para los soldados, para los campesinos, para los trabajadores, y que la revolución contó con la inmensa mayoría del pueblo. Es decir, no se hizo por hacerla, no fue un ensayo de laboratorio, no a ver si sale. Mira, decía Marx lo de la Comuna de París, a ver si podemos hacer la Comuna de París. No fue eso, fue un ensayo, no fue un ensayo, fue un proceso revolucionario pensado para los trabajadores. No había medida que no tomara el gobierno revolucionario que no estuviera pensada en los trabajadores. ¿Podemos decir algo de eso mismo de los próceres que nos gobiernan? ¿Que las medidas que toman están pensadas en el proletariado? ¿Hay alguna medida que tomen
que estén pensando en los trabajadores? Si me decís una, soy capaz de invitaros a un Cuba Libre de Ron Havana Club. ¿Vale? ¿Cómo voy? 20 minutitos, madre mía. Si no empezar. Otra idea fundamental. Otra idea fundamental también, que sí que me gustaría que os llegara al interior y que os lo grabarais, porque en el disco duro del cerebro ese, y que no se borre nunca, ¿qué es? Quedó en la conciencia del proletariado mundial. O sea, no fue un acontecimiento solo para el proletariado ruso. No, es que a partir de 1917 el proletariado mundial sufrió un shock. Porque los obreros estaban como están los de ahora, no creen en la revolución. Bah, eso es dificilísimo, es imposible. Ya, pero le dices tú, pero si echas una manita a lo mejor es menos imposible. Y sobre todo que es para ti, no es para mí. ¿Vale? No, pues fue un shock auténtico. He leído declaraciones de obreros de muy diversas partes del mundo saludando entusiasmados a la revolución socialista de octubre. Entusiasmados, recuperando la moral, recuperando los principios, muriendo, muchos de ellos en sus respectivos países, muriendo por las ideas de octubre. Por primera vez veían que era posible cambiar una sociedad como la que os he... Bueno, si no la he descrito, el zarismo, increíble. ¿Vale? Horripilante, vomitiva. ¿Vale? Pues bueno, eso tanto es así que a partir de 1917 se empezaron a construir cantidad de partidos comunistas. Uno de ellos, el Partido Comunista de España, pero que anteriormente se había construido el Partido Comunista Obrero Español, etcétera, etcétera. Las juventudes socialistas de algunos o de bastantes, podría citar, las juventudes socialistas se fueron rápidamente a la construcción del modelo leninista para hacer la revolución. Incluso, bueno, en España hasta hubo sectores del PSOE, claro, del PSOE de aquella época, O sea, no penséis de ahora se lo prohíbe su religión. Vamos, nombran la palabra revolución a alguien del PSOE y lo fusilan al alba. A primera hora. No, pero en aquella época no. Estaban los largocaballeristas, por ejemplo, del PSOE, que algunos apostaban claramente por la revolución. De hecho, algunos apoyaron la construcción del Partido Comunista de España. Pero os lo pongo como ejemplo para que vierais la confianza. Pero no solo eso. En 1917-18, recordad la primera insurrección obrera y popular fuera de Rusia, en Alemania. ¿Vale? En Alemania los soldados, los obreros, etcétera, se sublevan en Baviera, en Hamburgo, etc. Bueno, no quiero contarles esa revolución porque también para mí es apasionante. También un papel exquisito de la socialdemocracia. ¿Vale? Sabéis que mató a los dirigentes revolucionarios, asesinándolos y poniéndose del lado de la reacción más oscura y siniestra en Alemania. Por tanto, la historia de la socialdemocracia conviene sacarla permanentemente porque hay que recordar al pueblo español y a todos los pueblos del mundo qué es la socialdemocracia. Entonces, ya en 1918 ya sufrimos la primera derrota allí por la traición de la socialdemocracia. ¿Vale? Pero a partir de 1921, 1922 y 1923 se construyen gran cantidad de partidos comunistas, prácticamente en todo el mundo. Prácticamente en todo el mundo. En 1923, por ejemplo, se crea, como consecuencia de una reunión de 10-15 el Partido Comunista Chino, en la parte de Shanghái, donde estaba la delegación francesa, porque el resto es que los perseguían a muerte. Entonces, en la parte otorgada a los franceses, que era de exclusivo uso y legislación francesa, allí se reúnen Mao y unos cuantos y fundan el Partido Comunista Chino con ayuda de los bolcheviques.
Después veremos también, que os lo comentaré como un detalle, cómo en plena penuria de la guerra, ¿vale?, de la gran guerra patria en Rusia, los hijos de los dirigentes y de los cuadros obreros y populares fueron recogidos en Rusia en una escuela especial para poder salvar, en algunos casos, a sus padres y otros a ellos. Pero eso lo comentaré después como una aportación del proceso revolucionario. Millones de obreros, otra idea, millones de obreros, ¿eh? O sea, no estoy citando una cantidad porque sea cómodo de citar, pero millones de obreros en todo el mundo, ¿vale?, se sintieron orgullosos de ser comunistas. Hoy les da vergüenza. A algunos de ellos les da vergüenza decir que son comunistas. Dicen que son progres. Y a fuerza de ser liberales son socialdemócratas, son transversales, verticales, horizontales y tangenciales. O sea, menos comunistas. No. En la revolución devolvió el orgullo de ser comunista, de luchar por la humanidad, porque los comunistas lo que hacían era luchar por la humanidad en su conjunto y específicamente, en el caso ruso, por el proletariado ruso, por más del 90% de la población. No luchaban por ellos, luchaban por la humanidad. Si eso no es digno, bueno, pues eso fue un factor fundamental. Por eso los grandes avances de los partidos comunistas tuvieron lugar en torno a estos años, consecuencia del proceso revolucionario de octubre. Un tema que hoy tiene una vigencia absoluta. El movimiento obrero. Aquí estaba en Rusia desperdigado también, ¿eh? O sea, cada uno de un padre y de una madre. Bueno, deciros que, fijaros bien, el zarismo, que era criminal y tal, con 3 miembros podía crearse un sindicato en Rusia. Diréis, hostias tú, José Mari, qué demócrata eras. ¿Qué va el bastardo? Lo que era, quería dividir hasta sus últimas consecuencias a los trabajadores. Si 3 personas podían crear un sindicato, podía haber 3 millones de sindicatos. ¿Pero eso era bueno? ¿Eso era democrático? ¿Eso era revolucionario? Pues Lenin y los bolcheviques, Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, facción bolchevique, facción mayoritaria, lo primero que hicieron fue sentar las bases de la construcción de un movimiento sindical y obrero revolucionario y de clase revolucionario, y por lo tanto solo para los obreros, no para la burguesía, no, ¿vale? Unificándolos, sacando delegados a ese gran congreso de construcción del sindicato proletario, de todas las fábricas, destacamentos de soldados, etcétera, etcétera. Todo lo que podía construir el movimiento unitario, sindical y de clase, los bolcheviques lo hicieron. ¿Eso hay que hacerlo hoy? Por supuesto. Por supuesto. Por lo tanto, lo digo en el Santa Santorum de esta casa, que igual me fusilan. ¿Hay que superar lo actual? Por supuesto. Si queremos ir hacia un proyecto revolucionario, sin movimiento obrero unificado, sin movimiento obrero de clase, sin movimiento obrero revolucionario, sin movimiento obrero organizado, n'est pas posible la revolución. No es posible. Por lo tanto, eso también es una aportación de octubre. Es una aportación de los bolcheviques. ¿Me quedan 10 minutos? ¿Me da 5? 15. Otro tema que los bolcheviques tuvieron clarísimo también fue una genialidad de Lenin. Lenin dijo, pero más reiteradamente, cosas que se le olvida a algunos. Les voy a citar una frase muy desconocida de Lenin, porque además ha habido voluntad de silenciarla. ¿Vale? Lenin dijo, pero reiteradamente, tanto en Iskra como en
en Pravda, como en todos los periódicos, etcétera, etcétera. Ya cuando estaba en Zimmerwald, en Suiza, ya en las tesis de Zimmerwald, ya planteó lo siguiente que voy a decir, que para que la insurrección popular pudiera triunfar, no debía apoyarse en la conjura de un partido. O sea, no debe ser el partido exclusivamente, es más, no debe ser únicamente, es más, si solo va a ser él, no convendría, ¿vale? Sino en la clase obrera, actuando el partido naturalmente de vanguardia de la clase. Pero la clase, el partido vital, pero la clase determinante. El partido es la vanguardia, crea, orienta, ayuda, propone, pero realiza el proletariado. Por eso Lenin decía que la dictadura no debía ser, cuando hablemos de la dictadura del proletariado, la dictadura no debía ser del partido, sino del proletariado. Porque no debía ser solo el partido el que actuara, sino el conjunto de la clase ejerciendo la dictadura del proletariado contra esa encantadora burguesía que iba a la ópera, olvidándose de que morían a millones en Rusia zarista. Dijo también que la revolución no es posible sin el entusiasmo revolucionario del pueblo. ¿Vale? Sin el entusiasmo no es posible. O sea, a ver, que no vaya nadie a la revolución diciendo, me sobra media hora, voy a ver si en media hora me da tiempo a echar una manita, o bueno, voy a ver cómo va aquello, porque igual, a ver, no sé qué van a hacer sin mí, pero bueno, a ver, me acercaré a ver cómo va la revolución. No, entusiasmo, ¿vale? Cariño por el proceso, porque no es el proceso para el militante del partido. Yo que ansío la revolución, a mí la revolución no es para mí, también para mí, porque soy del proletariado, pero fundamentalmente es para la clase a la que pertenezco. Y por lo tanto, lo que sí sé y soy consciente es que sin el partido no es posible, pero sin el proletariado en su conjunto no va a ser posible. Eso sí que va a ser imposible. Bueno, gran aportación de octubre, ¿vale? De la revolución de octubre. Eso yo creo que es para reflexionar en la actualidad, ¿vale? Hay que dirigirse al conjunto del pueblo, incluido aquellos trabajadores que hoy están en los sindicatos reformistas de todo pelaje y que muchas veces, a ver, los vemos casi como traidores. No, esos son los nuestros. Una cosa otra de la más rabiosa actualidad, el tema de que la revolución solucionó en todo lo que pudo el tema de las nacionalidades en Rusia. Bueno, si hoy en España, por Cataluña, le falta solo hacer desfilar los tanques de la Brunete, yo me veía ya desfilando allí a los mismos que participaron el 23F del 81, desfilando por las Ramblas allí, pues todos allí, todos los chicos, el capitán Cortina, y todos allí, San Martín, todos aquellos, desfilando por las Ramblas, al mando de la Brunete y diciendo, ¿vale?, lo que tengan que decir. Fue increíble cómo un país tan inmensamente grande como Rusia, ¿vale?, fue capaz de articular en torno a un proyecto político común dirigido por el proletariado y los bolcheviques. Fue capaz de organizar a más de 123 pueblos, ¿vale?, con 15 nacionalidades distintas, lenguas ni se sabe las que había. Pero además de organizarlo desde el principio de algo que en nuestro partido sí que es una seña de identidad, del derecho a la autodeterminación. Lenin y los bolcheviques plantearon desde el primer momento la necesidad de construir un país fruto de la voluntad de la gente y del derecho a salirse cuando quisieran. Yo os invito a que se lo digáis a esos cernícalos que hoy nos gobiernan, a ver eso del derecho a la autodeterminación, cómo se cuadra.
A ver, el derecho a entrar y a salir de los proyectos, todo eso dirigido por el proletariado. Eso fue un modelo. Aquí son 4 nacionalidades, los mesetarios y el resto. ¿Vale? Pero es que allí son muchas. Bueno, incluso Lenin, cuando le llega la noticia al Soviet de Petrogrado que los obreros, ¿vale?, finlandeses quieren separarse, dice Lenin, ningún problema. Ningún problema. Hermanos finlandeses, queremos que estéis con nosotros. Pero si vosotros queréis separaros, de hecho, se concedió la independencia a Finlandia sin ningún problema. Bueno, ese tema de las nacionalidades, yo os invito a que lo estudiemos, en serio, para poder dar respuestas a esta banda de genízares. Porque es que, ¿vale? José, ya me ha mirado mal, pues eso es que tengo que decirte. Otra cosa, que esta sí que la siento, a ver, pero muy profundamente, pero por ser muy cerca, por tenerlo muy cerca en mis días, es la aplicación de la ética revolucionaria como forma de vida. O sea, Lenin y los bolcheviques permanentemente hablaron de que no era posible hacer la revolución sin dignidad, sin principios, sin ética, sin moral. Que un camarada es un camarada, no un traidor a las 24 horas. ¿Vale? Que es necesario decir de manera honrada, directa, todo lo que se piensa, que es obligatorio que se piensa, pero que la ética, la moral revolucionaria, impide actuar de mala fe, ¿vale? Engañando, mintiendo. Eso yo os invito a que leáis, por ejemplo, todo, pero varias páginas, no sé si las 10 primeras páginas del primer periódico que editó ya Lenin, del primer Pravda, cuando ya estaba en Rusia, en la segunda fase, cuando ya entró en la extracción de Finlandia. La ética en la revolución, ¿vale? La moral, los principios. Los camaradas son camaradas, ¿vale? A la gente se la trata con dignidad, no se le miente, no se le engaña, se le mira a los ojos, se le dice lo que uno piensa y uno es receptivo a lo que los demás piensen. Eso os puedo asegurar que los discursos de Lenin, el tema de la ética, lo atraviesan todo. Y a mí me es un tema que, como casi nunca suele suceder, bueno, el deciros que en toda la literatura que se ha publicado el tema sobre la Revolución de Octubre, bueno, no cuento nada a los historiógrafos, al uso burgueses, ni lo nombran ese tema porque no les interesa. O sea, fue una revolución ética, de principios. Hostia, sí voy. Dos cosas también, ya creo que voy terminando. Hostia, tú, estoy asustado de mí mismo. Estoy terminando el tiempo. Aparecen dos elementos determinantes, fundamentales hoy para ver la diferencia entre un revolucionario y un reformista de cualquier pelaje, que es algo que los bolcheviques aplicaron. Se llamaba el tema la dictadura del proletariado y otro la teoría del Estado. ¿Vale? Ahí, eso es un tema clarísimo. Cuando queréis saber de qué pie coge a uno, le preguntáis, oye, ¿tú crees que el alcalde de aquí debe ser el alcalde de todos? Y cuando te diga, pues claro, socialdemócrata. Tomas una copa con él, pero es un puñetero socialdemócrata. No ha entendido nada. Y no ha entendido nada porque no lee y no profundiza en la historia. La dictadura del proletariado, nombrada por Lenin, por Marx, por Federico Engels, hasta la saciedad, primero, no solo es el gobierno de la inmensa mayoría del pueblo contra la burguesía, lo cual me parece cojonudo. O sea,
Yo contra los del BBVA, contra los de Inditex y todos esos, esa minoría del 35% de la banca y todos esos, yo que los ponga firmes, pero si soy la inmensa mayoría, si soy el proletariado, si somos el 98%. Pero además no solo eso, dijo Engels sobre todo que Marx lo teoriza, pero Engels lo desarrolla extraordinariamente bien. Le dijo, si hay alguno que tiene alguna duda sobre qué hablamos Marx y yo, sobre la dictadura del proletariado, que vaya y se lea algo sobre la Comuna de París. En la Comuna de París, los obreros construyeron un poder popular, directo, al servicio de los trabajadores, obviando a la banca, naturalmente, obviando a los terratenientes, naturalmente, obviando a la monarquía, naturalmente, porque son minoría, y esa minoría también ejerce una dictadura. Hoy, esto que gobernamos no es democracia, se llama dictadura del capital, porque todos los gobiernos del mundo son dictaduras, unas del proletariado y otras del capital. Lo de la democracia es una falacia dialéctica que se han inventado y que les han dejado continuar con ella. Nosotros vivimos bajo la dictadura del capital, que hoy utiliza estas formas democrático-burguesas, pero pasado mañana otro golpe está. Pero repasar la historia de España, se han dado más golpes de Estado que cañamones dan por un duro, de los antiguos, miles. O sea, por lo tanto, yo reivindico el concepto de dictadura del proletariado como el gobierno profundamente democrático de las amplias masas y lo reivindico como el gobierno del proletariado contra la burguesía. Sí, señor, porque la burguesía ejerce la dictadura del capital contra nosotros. Y una minoría, para mantenerse sobre una mayoría, solo lo puede hacer con la violencia, lo que están utilizando. Formas violentas, porque no pueden ganar en las urnas, porque son pocos. ¿Y qué utilizan? Pues los aparatos. Por lo tanto, mentira, lo de la democracia burguesa es una forma en la que el capital gobierna. Otra es el fascismo duro y puro y otras son formas autoritarias. Pero en cualquiera de los casos es la dictadura del capital, para la lógica consecución de sus beneficios. Y frente a la dictadura del capital está la dictadura del proletariado. Sí, señor. Yo reivindico la dictadura del proletariado de Fidel Castro, de Lenin y de los camaradas de Corea del Norte. Sí, señor. Y me queda lo último. Me habéis aplaudido innecesariamente, porque me queda la guinda. A ver, un tema que no es la dictadura del proletariado, que es de la teoría del Estado, que nuestro modelo socialdemócrata, os lo he dicho, pues eso. Ellos dicen que el Congreso, los ayuntamientos, son de todos, del que gane las elecciones. Es decir, que es perfectamente posible que un alcalde votado por los trabajadores, pues es también el alcalde de la burguesía alicantina. Perfectamente. Mentira. El Estado es un instrumento de una clase, de una. No es de dos ni de tres, es de una, de la que gobierna. El Estado actual en España es el Estado de la burguesía. No es el Estado de todos. ¡Qué mentira! Entonces a mí, ¿por qué como jubilado me ha subido el 0,25 este año y resulta que ha habido miles de millones para salvar a la banca? ¿Por qué? ¿Porque somos todos hijos del mismo padre? ¿O porque yo soy proletario y la banca es burguesía? Por lo tanto, el Estado es un instrumento de una clase y el Estado debe ser el Estado del proletariado para que sirvan los intereses del proletariado, no los intereses de todos. Eso huele mucho más a falange que a otra cosa.
¿vale? Y yo ya, como ya me han avisado y tal, ya está. Pues bueno, camaradas, pues ahora ya sí que podéis aplaudir lo que queráis y todo lo que os dé la gana. Bueno, camaradas, nada, bueno, pues nada, espero que os haya gustado la intervención del camarada José Mari. Bueno, antes de pasar a una pequeña intervención musical que, bueno, la que nos van a deleitar los camaradas, me gustaría recordaros 3 actos que hay en la ciudad, bueno, 2 actos que hay en la ciudad de Alicante y otro acto central que para la organización es de suma importancia. El primero, bueno, como comentaba, ¿no? El videoforum de El Efecto Iguazú, que es un documental sobre el movimiento obrero y experiencias del movimiento obrero recientes, el 29 de septiembre a las 8 de la tarde, ¿vale? En el Centro Social a Contracorriente, perdón. El 3 de octubre, una concentración a las 8 de la tarde también, en la estación de Renfe, por el Día Internacional de los Refugiados y los Inmigrantes. Y ya por último, quería invitaros a todas y a todos, el sábado 14 de octubre tendremos un mitin conmemorativo del 100 aniversario también de la Revolución de Octubre, y bueno, también este año es el 50 aniversario de la muerte de Che, si no me equivoco, en Madrid, ¿vale? Cualquier interesado y cualquier interesada se puede poner en contacto con nosotros y, bueno, informarse un poquito más. Y ahora ya dejo paso a los camaradas. ¿Me permites que diga una cosa también de Sí, esto? sí, claro. No, recordar también a jubilados y pensionistas, ¿vale? Que el día 1 es el Día Internacional del Jubilado. El día 1 es domingo. No lo podemos celebrar. Pero si alguien está interesado en que por lo menos hagamos entrega de un escrito en los servicios de la Seguridad Social, que se ponga en contacto conmigo y entre 3 o 4 entregamos un escrito el día 2, lunes, para denunciar la situación en la que se encuentran millones de pensionistas en todo el mundo. Gracias.
buenas noches. Ella es Katia, yo soy Judas, ustedes son el público, por si alguno no lo tenía claro. Y bueno, tenemos aquí las juventudes y los pioneros que nos están un poco boicoteando la actuación, pero va, no le vamos a cansar más, solamente vamos a intentar hacer una canción. Hace muchos años, yo también fui joven, pues un profesor me dijo, siempre en las actuaciones terminadas con algo que la gente se sepa. Pues claro, si no se la sabe, estamos seguros que la última canción que vamos a tocar, que es la siguiente, se la saben casi todos.